Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Vivencias Pastorales. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro pastor Joel Pilco, un ex alcohólico, un hombre que no tenía deseo de vivir y no le hallaba valor a su existencia, a tal punto que causó que su familia se destruyera. Pero Dios, que es rico en misericordia, tenía un propósito con él. Adelante, pastor. Bienvenido. Muchas gracias. Dios lo bendiga a todos. Muchas gracias por esta bendición tan grande que Dios permite de poder estar juntamente con ustedes, ¿no? En este programa muy hermoso que viene parte de Dios, Vivencias Pastorales. Estoy aquí para poder hablar, testificar de lo que el Señor ha hecho con mi vida. Amén, pastor. Ciego, la primera pregunta es, ¿cómo era antes de conocer a Dios? ¿Y cómo llegó el Señor a su vida? Bueno, todo empieza desde muy pequeño. No, antes yo, la verdad que vengo de una familia de un padre que sí era responsable en la parte material. Nosotros que somos 7 hermanos, parte de mamá, y mi padre tenía su trabajo, su negocio ahí, pero yo también, parte de eso, pues no, con otras mujeres, varios hijos, diferentes mujeres, y bueno, empezamos a crecer así en la casa, ¿no? Hasta que llegó a perder mi padre la autoridad, ya prácticamente ya no nos podía controlar a nosotros, los hermanos mayores. Yo de 13 años empecé a lo que es a 13 para 14 años consumir lo que es el alcohol. Primeramente lo hice porque ¿qué se siente? Por una curiosidad. Pero luego más adelante eso me llevó ya a no poder tener control, ¿no? Para poder conseguir tenía que trabajar. Trabajo que he aprendido, también estudié, pero encima de todo es de lo más el vicio, las apuestas, estar con los amigos, ¿no? Aunque practicaba el deporte, pero me empecé a distanciar de la familia, empecé a distanciarme, ya no tenía pues esa tranquilidad, quería la independencia y privacidad, y muchas veces por lejos de casa, lejos de la familia, conocí gente que mal viví, que tenían problemas más fuertes que yo y no sé, involucrar con ellos, atender un mal camino, ¿no? No había nadie en la familia que buscara a Dios. No había nadie en la familia. Cada uno creía en su forma de creencia, ¿no? Y bueno, pues nos olvidaban totalmente hasta de eso. Más que todo era lo material, ¿no? Tener comida, vestir, ropa, trabajo. Y eso nos alejó más, pues, ¿no? De conocer las cosas de Dios. En el caso mío, por decir, como joven, yo más quería vestirme, mostrarme, ¿no? Tener una ropa, una zapatilla, en el deporte ser el mejor deportista, también con los amigos salir adelante, ¿no? Pero de Dios absolutamente nada. Eso es lo que me llevó más y más a alejarme de las cosas de Dios. ¿A qué edad, siervo, ya empieza la decadencia, ya que la gente empieza a decir, o su familia empieza a decir, para este ya no hay solución? Amén. Eso ya, bueno, yo digo, ¿no? Empecé primero como algo para probar que se siente, ¿no? En el alcohol. Pero empecé ya, como se dice, empecé con fuerza. Consumí todo tipo de alcohol, el vodka, whisky, anisado, lo que es también el aguardiente, la cerveza, o sea, todo tipo de trago que se toma. Y a veces había amigos que estaban metidos en droga, ¿no? A veces llegaban amigos que consumían clorhidrato de cocaína, ¿no? La pasta básica, todos esos insumos que es de droga. Ellos pues consumían mi delante. Y yo también para probar, dije, ¿no? Para saber a ver qué se siente. También lo hacía lo mismo. Pero como que eso no me llamaba mucho la atención. Más era la borrachera.
Y cuando yo estaba borracho, hacía problemas, peleas, ¿no? Tantas cosas que había en mi vida. Y por dentro yo también quería cambiar. Yo quería cambiar, quería salir de ese mundo. Yo decía, yo quiero dejar, yo quiero comprar mi casa, quiero tener mis bienes. Pero no podía porque era algo imposible para mí, para no soltar eso. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Yo tenía ya 17, 18 años. Con 17, 18 años ya estaba atrapado por el alcohol. Ya estaba atrapado. Hasta inclusive, me acuerdo a la edad de 17 años, yo quería matarme, quitarme la vida. Yo decía, así, ¿para qué pago? ¿Para qué sigo? ¿Para qué? Parece que no voy a llegar a lejos. Yo pensaba así, que me iba, ¿no? Para mí, decía, la vida no vale nada. Yo me miraba frente a un espejo y me metía las manos al bolsillo y no tenía nada. Y decía, por la pura trabajo, tome gas. Y así pasó, ¿no? Así empecé a tomar, y más que todo también la mala junta. En un salón de billar, por 20 años metido en un salón de billar. En ese lugar pues había de todo, ¿no? Ahí se juntan pues los buenos y los malos, están metidos en un salón de billar. En eso frecuentaban, habían policías, habían médicos, habían también gente pues, que trabajaba en el Estado, ¿no? Que trabajaban en cargo público, habían maestros de colegio, también habían, parece un cuento, ¿no? Habían también cristianos, evangélicos, de iglesias liberales, que también metían en ese lugar. Y yo ni siquiera sabía que eran cristianos evangélicos. Más adelante me llevo a enterar que eran cristianos. Iban a una iglesia. Que iban a una iglesia, ¿no? O sea, ellos estaban ahí y luego se presentaban por otro lugar, ¿no? Con su vida. Así es. Sí, nos comentaba que llegó un día en su vida que usted dice, yo quiero vivir hasta los 30 años. Así. ¿Cómo fue que usted decide hacer esa declaración? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué lo llevó a decir eso? Ya, mira. Y bueno, yo tenía un tío, ¿no? Que era brujo, ¿no? Él hacía sus trabajos de brujería, hechicería. Y él pues tenía en su casa 2 mujeres, con las 2 vivía en esa casa. Y aparte de eso que él podía hacer su trabajo de la brujería y cobraba, pues, ¿no? Y tenía muchos bienes, tenía carros, tenía casas, chacras, tenía animales. Entonces yo le decía por dentro, si este ignorante que nunca siquiera ha ido a un colegio, con todo, y tiene más plata que yo, ¿no? Tiene más dinero que yo tengo que trabajar, tengo que buscar aquí y acá para tener. Entonces yo dije, él tiene porque el diablo le da. Entonces yo también voy a eso, voy a pedir al diablo para que el diablo me dé también. Entonces en una mesada negra, hicieron una mesada negra, abrieron un trapo negro, sacaron tijeras, calavera, ahí estaban algunas cosas, unas piedras y todo, como un brujo que estaba haciendo eso. Yo por dentro dudaba, decía, no, eso no creo que exista. Y verdad que esa vez se manifestó como un poder satánico. Ahora entiendo todo eso, que era una obra del diablo. Por mi ignorancia, por no conocer el evangelio, no conocer la palabra, ahí donde yo también, pues, ¿no? Cegadamente empiezo a invocar el nombre del diablo. Yo que le decía a Satanás que el Señor lo reprenda, le decía, yo quiero hacer pacto contigo, yo quiero que me des plata, mujeres, que me des pues un buen trabajo, y te entrego mi alma, te entrego todo mi vida, te lo entrego, pero solamente da mi vida hasta los 30 años, más quiero. De los 30 para arriba, ya uno se estorba, decía. Y eso yo tuve así, o sea, esa idea, me lo llevé, ¿no? Mi corazón y mi mente, que solamente hasta los 30 años. Y más adelante empezó a pasar cosas, ¿no? No había trabajo, había dinero,
todas esas cosas empezó a mover. Pero yo estaba con, como dice, 30 años. 30 años. Yo lo hice ese pacto a la edad de 22 años. Cuando tenía 22 años. No pasó ni un año y se manifestó un demonio. Yo pude ver con estos ojos, ¿no? Como un demonio salió de la pared. Usted estaba despierto. Yo estaba en mi sano juicio, yo estaba ni siquiera borracho, ni drogado, ni nada, estaba sanito, ¿no? Estaba sentado ahí y de pronto sale de la pared, una pared de material noble, y se me pone a mi delante, ¿no? Y me dice, ha llegado tu hora. Sí, una persona, no, una sombra. era como una sombra con una capa negra. No lo vi su rostro, más o menos así, un cálculo, más o menos pasaba más de 2,5 metros. Era alto, grande, ¿no? Y me dijo, pues no, ha llegado tu hora. Era una voz también feo. Había un miedo en mí, empecé a temblar. Tuve mucho miedo en ese momento, ¿no? Ahí lo único que hice, cerré mis ojos, lo abría, cerré mis ojos y le decía, no, por dentro empecé a rezar el Padre Nuestro, hasta me olvidé de rezar Padre Nuestro. No sabía más. Entonces cuando eso yo estoy en ese momento, ¿no? Y nuevamente se metió se pegó a la pared y desapareció. Yo me levanto, pues no pensando que me están haciendo una broma. Y no había nadie, yo estaba solo ahí, ¿no? Salí corriendo de aquel lugar. Era una playa de estacionamiento donde se estacionaban todos los carros, ¿no? Ahí yo estaba, en ese día que sucedió. Así es. A partir de esa experiencia, su vida empeora, su adicción. Claro, desde ahí ya, como yo sabía que tengo las horas contadas, yo decía, voy a disfrutar, pues, ¿no? Hasta los 30 lo voy a disfrutar, lo voy a dar al máximo. Y mi vida era 1000 por hora, hermano. A 1000 por hora era mi vida. O sea, ¿en qué sentido? Todo lo hacía, los trabajos hacía para tener dinero, para irme para aquí, correr para acá. Comía, pues, si me daba ganas de comer algo, lo compraba. Si algo me gustaba vestir, me compraba, todo eso. Y yo decía, me queda poco tiempo. Me queda poco tiempo. Y ese poquito tiempo que me queda, lo voy a disfrutar. Entonces, por decir, entraba a una discoteca y salía al día siguiente, pues salía, como dicen, tenía que sacar patadas. Entraba a un lugar y donde entraba lo gastaba todo. Y así, cada vez más, hasta llegué a perder trabajo. Ya la desconfianza de mi familia, mi padre, mi madre, ellos empezaron a guardar todas las cosas, ¿no? Empezaron a cuidar todas sus cosas. Usted robaba su Ya empezaron a jalar las cosas. Ahora ya no era whisky, ya no era cerveza, ahora era puro aguardiente, ¿no? El aguardiente más barato. Entonces me llevaban las zapatillas, me llevaban la plancha, me llevaban la licuadora, vendía el televisor. Yo me compraba un televisor, trabajando, al día siguiente lo vendía. Compraba una cama, no me duraba mucho tiempo la cama, lo vendía la cama, vendía mi colchón. Me compraba pantalones, lo vendía los pantalones. Yo me acuerdo que salía bien vestido en mi casa y muchas veces llegaba descalzo. Llegaba sin zapatos, llegaba con sandalias, llegaba como loco. Llegaba con el cabello grande, a veces con un colchón viejo andando por la calle, yéndome lejos, fuera de la familia. O sea, prácticamente había perdido el valor, el aprecio a la vida, ¿no? A veces me dormía a un caso de un río, a pie de un puente, una casa abandonada, metido ahí a veces dentro del cementerio, ¿no? En un coche, en un carro viejo, metido ahí, y a veces sin comer, a veces sin dormir bien, mal alimentado, descuidado totalmente. Y así empecé a caminar. Y eso vio mi familia, vio mi mamá cuando yo llegaba, temblando, muchas veces temblando, ¿no? No, es como madre, me dice, hijo, pasa, ¿dónde has estado? ¿Cuántos días sin verte? Vaya, aséate ahí tu ropa, la poca ropa que tenía.
Yo les serví un plato de comida y muchas veces temblando. Mi mano ni siquiera llegaba, la cuchara no llegaba a mi boca, no había coordinación en mi cuerpo. Tanto era el vicio, hermano, que todo mi cuerpo emanaba un olor a puro alcohol, a puro cigarro, a veces consumiendo droga. Y así llegó hasta los 30 años, ¿sí? ¿Y qué sucedió? ¿Se cumplió? Esto de los 30 años, eso fue en el mes de diciembre, ¿no? Y yo ya había cumplido 30 años, pero ya iba a pasar 31, el mes de enero. Se me quedaba como 2 semanas. Yo dije, esto ya no, esto ya aquí. Yo sé que voy a morir, decía. Yo sé que voy a morir, ¿no? Y estaba tomando varios días, tantos días que estaba tomando. Y llega mi hermana, tengo una hermana que es docente, maestra, ¿no? Ella estudia en la universidad. Y ella estaba trabajando acá en Lima, yo estaba en provincias. Y cuando ella regresa para ir a visitar a mi madre, a mi padre, y me encuentra en ese estado, ¿no? Me encuentra prácticamente, no era ese Joel, pero era un Joel que prácticamente, como un loco, y vi las lágrimas de mi hermana. Ella lloró. Me dijo, hermana, ¿cómo vas a estar así? Yo me acuerdo que lo abracé y le dije, hermana, sácame de aquí, yo no puedo estar aquí. Y mi hermana, vámonos. Y hoy día mismo regreso. Vamos para Lima. Y yo me acuerdo cuando ella compró el pasaje y ella vino para acá, para Lima, ¿no? Y yo no tenía ropa, inclusive hasta ropa me prestaron. Ni zapatos tenía. Ropa prestada, vine a Lima con una bolsa, esas bolsas que se tiran en la basura. Con esas cosas llegué acá. No había nada de bueno, ni siquiera. Lo único que tenía era mi currículum, era solamente, ¿no? Mi certificado de servicio militar, ¿no? Y algunas cosas que ahí lo había logrado, ¿no? Tanto en el estudio, ¿no? También diplomas de hacer deporte, ¿no? Todo eso tenía. Lo único que con esa me vine para acá, para Lima. En esa condición llegué aquí a Lima. Así es. Y es aquí en Lima donde ya usted ya conoce a la que sería su futura esposa. Así es. Por decir, cuando yo llego acá a Lima, llego a uno de mis hermanos, me da hospedaje. Me dio un mes me soportó mi hermano. Tenía toda la razón, porque yo empecé a tomar nuevamente acá en Lima, caminar con la gente Chiñonate, empecé a andar con esas gentes de allá de la 50, ¿no? de la Benito Pacamaro, del kilómetro 22, Las Comas. Por esa zona empecé a caminar y también empecé a tomar, a hacer tantas cosas así. Y había un vigilante, yo me acuerdo esto, que él estaba haciendo su trabajo por la avenida Alfonso Ugarte, por metro, por Loaiza, Hospital Loaiza, hay un museo. Y le pregunto, pues, le digo, si están necesitando personal para que puedan trabajar en su empresa. Y me dice, sí, aquí en Aguarico, cerca, la cuadra 11 de la Venezuela. Entonces yo me fui para allá con todos mis documentos y me recibieron, pues, ¿no? Habían bastantes que estaban dando su examen, y yo entro a entrevistarme y me reciben en ese trabajo. Entonces empecé a trabajar en empresa de seguridad. Inmediatamente sacaron mis documentos de la DISCAM y todo eso. Y yo lo que hacía era, no tenía dónde dormir. Yo me quedaba en la misma base de la empresa, ¿no? No tenía pues dónde ir, ¿no? Entonces luego, como no tenía dónde tener un punto, como se dice, ¿no? Un puesto fijo, lo que hicieron, me acuerdo que un capitán del ejército dice, ¿qué haces aquí en Lima? Me dice, ¿no? ¿Qué haces en Lima? Y dice, ya yo te voy a apoyar, te voy a mandar al mercado, ese pesquero aquí, en Cali, el pesquero, terminal pesquero. Yo trabajé en el ITP, Instituto Tecnológico Peruano. Ahí estaba trabajando
seguridad. Y ahí es donde ahí conocí a mi esposa. Ella trabajaba también en el mercado, en el desayuno, ¿no? Ahí la miré a ella, me llamó bastante la atención y me acerqué a ella a conversar, y ahí es donde empezó, pues, ¿no? De poder estar con él. Ella no sabía lo que era usted. No sabía quién era yo, pues, ¿no? Se juntan, empiezan a ir juntos. Claro, yo le pregunto a ella y le digo, pues, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, no? Y ella me dice, ¿para qué quieres saber? No, pues le digo, no, yo quiero que me pides un desayuno. Le dije, como no tenía dinero, ¿cómo no vas a tener, muchacho joven? ¿Cómo no vas a tener plata? No, es que me pagan tal día. Le digo, yo trabajo acá en la empresa de seguridad. Ah, ya, me dice. Entonces me dio pues el desayuno, ¿no? Y le digo, ¿y tu esposo dónde está? Pues le digo, yo no tengo esposo, me dice. Yo se lo dije ese para saber, pues, ¿no? Si era comprometida, casado, ¿no? No tengo esposo, yo soy sola, me dijo. Ah, qué bueno, le digo. Yo también soy solo, le digo. Pues ahí empezamos a conversar y yo les digo, yo trabajo en este lugar y ella, pues, ¿no? Ahí siempre comprar desayuno, conversando ahí. Y hasta que le digo, mira, yo vivo acá al frente, le dije, ¿no? Yo tengo un mini apartamento, le dije, ¿no? Y no era así, pues, no era mini apartamento. Sí. Yo me había conseguido un cuarto en el tercer piso de una casa, no tenía puerta, no tenía ventana y no tenía tampoco techo, ¿no? O sea, un pedazo de cartón ahí dormía, ¿no? Y la dueña de la casa tenía un perrito chiquito y dormía en un colchón bien grande, man. Que ahí se lo boté al perro, le quité ese colchón y bonito lo puse ahí y ahí dormía, pues, ¿no? Y yo me acuerdo que había un ladrillo, le he envuelto el ladrillo con un papel de un periódico, ¿no? Le he envuelto, le puse una antena y me sentaba a ver la televisión todo el día, ¿no? Cuando ahí paraba a tomar mi roncartabio, viendo supuestamente un programa de televisión. Era un ladrillo, ¿no? Forrado con un papel. Entonces, cuando yo le llevo a ver que es mi esposa, le dije, vamos, pues yo tengo mi apartamento. Y ella dice, ¿qué vas a tener mi apartamento? Vamos, para que conozcan, le digo. Y cuando llegamos ahí, él se ríe, pues, ¿no? Y le digo, voy a prender el televisor. ¿Qué televisor? A buscar televisor y un ladrillo, ¿no? Entonces, ella decía, está loco, decía. Y la verdad que estaba loco, pues, ¿no? Estaba loco, ¿no? Sí. O sea, yo mismo hablaba, conversaba, me ponía a tomar, cambiaba de canal, así era, ¿no? O sea, como ir para hacer horas. Así era. Entonces, ¿quién se convierte primero ahí en la familia? Ya, de ahí empezamos con mi esposa a convivir, ¿no? Y me dice, Joel, por allá por Ventanilla están vendiendo terrenos. Y me dice, vamos a comprarlo a medias. Y como yo estaba trabajando en la empresa de seguridad y me gustaba apostar, me gustaba jugar casino, me gustaba jugar los dados, todo eso. Y como ganaba y también perdía, yo dije, un terreno, ¿no? A ver, ¿dónde es Ventanilla? Yo no conocí ni Ventanilla ni Pachacú, no conocía nada, no conocía nada, Lima no lo conocía bien. Entonces yo dije, bueno, está bien, le digo, vamos a comprarlo, pues, pero hazte cargo tú, le digo, ¿no? Hazte cargo. Yo te voy a dar dinero y tú vete cómo lo compras. Tú ves ya, tú haces el trato, le dije, contrato. Y yo le di el dinero, pero la intención mía era de darle dinero y que se vaya, ¿no? Que se vaya y yo quedarme nuevamente solo, ¿no? Pero ella mostraba su amor hacia mi persona. Ella mostraba bastante su amor. Me decía, yo te amo. Yo sé que tú vas a cambiar. Y aquí tu problema es cuando tú tomas, tú te desconoces, tú eres otro, no eres la misma persona, ¿no? A veces cuando yo tomaba, a veces a alguien lo miraba y le decía, ¿por qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Te debo qué? Le hacía problema. Se volvía violento. Claro, violento. Al mismo policía le quería quitar su arma. Y muchas veces el policía me agarraba, me golpeaba. Que igualito me daba con el policía, pero me echaba, ¿no? Yo le decía, yo soy militar, le decía. Yo soy copapa, yo soy, tú me conoces, le digo, yo me he enfrentado, le digo. Así le decía, no me he enfrentado con él, con fulano,
Sendero Luminoso, con MDTA, nos hemos toqueteado. Le decía, ¿tú qué te has metido acá? Le decía. O sea, yo les como que quería tener más autoridad que ellos, por eso, ¿no? Entonces, a veces por no hacer problemas, se iban, pues, ¿no? Me dejaban tranquilo ahí en la esquina. Entonces, no era la misma persona, actuaba mal, ¿no? Con violencia. Y eso mi esposa miraba y tenía miedo. Entonces, yo traté de que ella, y un día le dije, no, mira, le digo, la verdad es esto, de mí no vas a encontrar nada. De mí no vas a encontrar nada, no tengo nada bueno en mí. Vas a sufrir conmigo, vas a llorar. Tú no me conoces, le digo. Él me dice, sí, yo sé que tú puedes cambiar. Yo sé que tú puedes cambiar, me dijo. ¿Cómo no te va a conocer? Me dijo. Pero yo no lo mostraba, yo no le mostraba en verdad quién era, pues. Yo me lo guardaba muchas cosas, ¿no? O sea, yo al comienzo traté de cuidarme en eso, pero no podía. Así. Muchas personas piensan que pueden cambiar al hombre, ¿no? Con el amor, con ese amor humano, ¿no? Pero es una falsedad total. El único que puede cambiar es Jesucristo. Y Jesucristo justamente llega, ¿no? A la vida de su esposa. Amén. Ella pensaba cambiarme con sus caricias, con sus abrazos, ¿no? Con su compañía, ¿no? Porque ella nunca tuvo una vida así llena de violencia, llena de maltrato, ¿no? Ella nunca buscó nunca experimentó esa escasez, esa necesidad. En cambio, yo sí, en mi parte, en mi familia, en mi casa, en lo personal, yo sí estaba pues, totalmente traumado, porque en el servicio militar, ¿cuánta muerte no he visto? En el tiempo de terrorismo he visto mucha muerte, he visto gente, hermano, muertos, ya casi todos los días eso ya era, bueno, hoy en día pues no, se manejan las redes sociales, por los celulares, uno sale en vivo, pero en ese tiempo no había ni celular, no había nada. O sea, todas esas cosas marcaron tanto en mi corazón una desconfianza total. O sea, yo no podía amar, no podía confiar en nadie, era bien desconfiado, ¿no? Cuando a veces mi esposa me servía un plato de comida o me servía un refresco, yo no lo comía. Me decía, come, sírvete, me decía. Está rico, me decía. Come, vaya, gracias, le decía. Pero tú también siéntate para comer, le decía. Entonces yo esperaba que ella primero come, pues, ¿no? Que se tome el agua. Tanto era la desconfianza que eso es lo que había en mí, ¿no? O sea, eso yo decía, ¿no? Parece que me den algo y me muero, ¿no? Yo tengo que morir en mi ley, pero así no, decía. Entonces, cuando mi esposa, ella pues nos llegamos a juntar, ya viviendo acá en lo que es en la zona de la Ventanilla, en un lugar que se llama Guadalupe, la ampliación de Guadalupe. Llegamos a ese terrenito, ella lo obtuvo, ella lo compró, yo le di el efectivo, el dinero, ella también puso una parte, y el contrato pues hicimos ahí con la notaría, compramos al anterior dueño, y empezamos a establecernos ahí. Ella empezó a gestar ahí también, y ahí es donde que sale mi personalidad. Ahí es donde sale lo que yo en verdad era. No, porque muchas veces me cuidaba de eso, pero ahí empezó a salir todo, ¿no? Llegué a un lugar donde en ese tiempo había vecinos que estaban metiendo droga, estaban metiendo el alcohol, había mujeres que les gustaba ese tipo de música, ese tipo de vida. Oiga, para mí era pues, como le dice, llegué al lugar exacto, ¿no? Donde yo encajo. Y era pues todo violencia, todo borrachera, día tras día. Llegaban gente callado, llegaban gente de aquí, yo también traía gente de otro lado, y así. Y mi esposa pues eso a ella le golpeó porque nunca había vivido así. Nunca. Entonces, aparte pues se me pasaba por la mente que yo todavía era militar.
Entonces, a mi esposa también lo golpeé, ¿no? Tanto lo maltraté que casi mato a mi esposa, ¿no? Casi lo mato. Me empecé a ahogar en un balde con agua. Y no sé cómo me doy cuenta cuando ella ya lo tenía para matar. Y luego lo solté y hice tanto daño, tanto daño. Los vecinos buscaron firmas, recolectaron firmas para votarme. Quemé mi casa, lo incendié, boté todas mis cosas. La misma gente perdida en esa zona, que se emborrachaba, que se drogaba, que eran gente mala, esa gente mala empezó a buscar firmas para votarlo a usted. O sea, que era peor. Algunos de ellos, no todos, algunos, de la población sí. La población empezaron a decir, ¿no? ¿Qué clase de gente ha venido a vivir acá? ¿Qué clase de gente es esta? Porque a veces, pues no, como yo trabajaba en una empresa de seguridad, ¿no? Ahí manejábamos armas. Y a veces las armas, ¿no? De mis compañeros, ellos tenían, ¿no? Ellos tenían y a veces me daban. Yo también tenía mi discano, ¿no? Tenía mi licencia de portar armas. Entonces, eso como que los frenaba a ellos, ¿no? Ellos recién tenían miedo de eso. No va a decir que acá el vecino, no va a decir que se loco y empieza a disparar. Mejor ahí nomás lo dejaba, ¿no? Entonces no se metían en ese problema. Pero así estamos pasando en ese momento de esa vida. Es tan feo, tan horrible, y no deseo a nadie pasar, ¿no? A nadie me quisiera que pasen así. Pero un día llegaron unas hermanas de una iglesia. Las hermanas de la iglesia trayendo el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y le empezaron a predicar a mi esposa, ¿no? Le hablaron del amor de Cristo, que Dios sana, que Dios cambia, restaura la familia. Le hablaron de Dios y ella prestó bastante atención. Y me dijeron, bueno, Jesucristo está aquí, Jesucristo está en su casa. Si tú buscas de Cristo, buscas de Dios, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios tiene poder para cambiar tu vida, también de tu esposo, decir para mí, Él tiene poder para cambiar la vida de los hombres. ¿Usted estaba ahí también escuchando? No, yo no estaba, ella me lo cuenta. Ella testifica, así también, ella testifica en las calles. Cuando predica también testifica, ¿no? Lo que Dios, cómo le visitaron esas hermanas, ¿no? Esas hermanas guerreras, esas hermanas que no se acobardan, que suben a los cerros, tocan la puerta. Esas hermanas. Usted vivía en un cerro. Yo vivo el último lote. Esta también tiene su historia. Gloria a Dios. Sí, al culminar es donde la parte baja de un cerro, pegadita al cerro, ahí vive. Entonces, y mi esposa va esa noche al anexo. Y ahí empieza, le predican y ella entrega su vida a Cristo. Cuando le digo a la hermana, Cristo está aquí, el Señor está aquí, y ella dice, empezó a mirar, ¿y dónde está Cristo? Empezó a buscar a Cristo, y dice, Cristo está con nosotros, Él es bueno, Él te ha traído. Entonces eso es lo que ella cuenta, testifica, ¿no? Y ese día, en ese culto, ella entrega su vida a Cristo. Y cuando ella después de entregar su vida a Cristo, tenía que cruzar un pampón así, un pampón, hoy día ya es un parque grande, cruza toda esa área y ella siente algo muy especial en su corazón, se siente que es libre en ese momento, hace un respiro muy diferente, se va toda esa carga, ese problema, toda esa presión que había de ella, ese miedo que tenía en mí, todo se le va. Entonces ella con otra mentalidad ya llega a mi casa. Ella llega con otra mentalidad. Ya no me tenía miedo. Entonces ella empezó a orar. Desde el primer día empezó a orar. Ella doblaba sus rodillas en las noches. A veces yo les escuchaba sus oraciones y decía, Señor, ahí está tu siervo, decía. Me abrazaba mis pies, llorando, pues yo todavía seguía borrachándome, seguía a veces drogándome, a veces hacía cosas que no tenía que decirle nada a ella,
¿no? Eh, pero ella oraba de esa manera. Pero yo continuaba con el maltrato físico, el maltrato psicológico, verbal, o sea, le ofendía, pues, ¿no? Y cuando ya cristiana, más todavía le hacía el problema, ¿no? ¿Qué pensaba del cristianismo, de que su esposa se haya vuelto cristiana? Mira, ella me dio testimonio. ¿En qué sentido? Ya no me contestaba. Yo no le daba dinero para que prepare el almuerzo, la cena, nada. No le daba ni un solo. Yo cobraba y me lo guardaba. Entonces, ya había hijos ya de por medio. Y que yo no sabía que ella no me decía, ya tranquilo, me decía, vaya a trabajar nomás. Y ella se la buscaba, tenía que lavar ropa, lavaba ropa, limpiaba la casa, si a él le daban una propina, le cobraba por lavar ropa, todo, y contando sus dineritos, se iba a hacer las compras, el almuerzo. Y cuando yo llegaba al trabajo, ya no le encontraba a ella. Encontraba ahí envuelto, ¿no? En un tupper o en la olla, bien envuelto, bien forrado con manteles, y decía, mi amor, me voy al templo, ahí está tu sed, ahí tomas tu agua también, te refresco, ahí está, come antes que se enfríe, te amo mucho, hasta dibujaba un corazón ahí, mi nombre y su nombre de ella. Y yo decía, y cuando yo abría todo, veía la olla, tremenda presa de carne, ¿no? O sea que usted le respondía con maltrato, la menospreciaba, y ella, su reacción era con amor, con cariño. Con amor, o sea, la comida, claro. Un mensajito con corazones. Me mandaba unos mensajes muy lindos, ¿no? Enamorada de ella, ¿no? Dibuja el corazón, te amo mucho, te quiero. Y yo al comer, yo pensando, decía, ¿y de dónde saca plata? Si yo no le daba. Todavía, bueno, a veces viste me daba, pues, ¿no? Y yo decía, pues no, esto no me lo hace, segurito está con un carnicero, dije. O será el bodeguero, dije. La mente corrupta. Yo tengo que ir a ver, yo tengo que observar, dije, yo tengo que observar. Pero muchas veces me invitaban al anexo. Yo me acuerdo una vez, estaba bien tomado, yo quise sacar a mi esposa del anexo. Y me puse en la puerta de afuera, estaba parado y escuché el mensaje. Ese mensaje era cierto, hablaba mi vida. Y me decían, adelante, pasa adelante a mi hermano para que escuche la palabra. No, aquí estoy tranquilo, aquí estoy bien, decía, ¿no? Y no entraba, pues, ¿no? Y qué oportunidad a mi esposa. Hay que escuchar la palabra, ahorita ya va a terminar, me decía. Y escuché todo el mensaje y me sentía mal. Entonces, un día tomé la decisión de ir a la iglesia con ella. Y me dijo, vamos a la iglesia, vamos, le dije. Pero mi intención no era, pues, como dice, para arrepentirme. Mi intención era para ver, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando? O de repente hay alguien por ahí, ¿no? Y cuando yo entro por vez primera al templo, yo me acuerdo que era un domingo por la mañana, y justo era Santa Cena en esa iglesia. Y yo veo las copitas que están poniendo en la mesa. Uy, dije, aquí también toman, esto está bien, dije yo, como era borracho, yo dije también, aquí toman. Pero no era cierto, pues no, es una Santa Cena, son para los santos. Entonces yo dije, me voy a quedar hasta el último, ¿no? Pensaban que van a repartir la copa, el vino, pero no era así, ¿no? Y cuando yo empezaba a mirar y el pastor empezaba a predicar, yo decía, ¿de dónde sacar tanta psicología? Es de psicología pura. ¿Cómo manipulan este hombre, cómo manipula a la gente? Eso fue mi pensamiento. Y mientras el pastor predicaba, y eso que estaba hablando a mi vida, yo empecé a mirar a ese pastor y decía, ¿dónde le he visto a este? ¿Dónde le he visto? Hice un recuento en mi mente. De repente con él también he caminado, decía, porque me conoce, decía yo. Usted sabe, yo hemos caminado, me ha reconocido, yo no lo reconozco. Yo pensaba así, hermano, que el pastor me conocía, pues, ¿no? Y dije, ¿quién será? ¿Quién será? Y a la final no lo llevé a explicar. Entonces decía, tremendo, ¿cómo le hacen caso? Decía.
Y cuando terminó el culto, y como yo me identifiqué, me dice, hermano, ¿cuál es tu nombre? Joel, le dije. Ah, hermanito Joel, me dice, hermano Joel. Yo por dentro reventaba, pues, me decía, hermano, no me gustaba que me digan hermano. Me daba cólera, pues, no, me decía, y tu primo soy, mi hermano, a mí ni te conozco, hermano. Y así fue, pues, ¿no? Y salí con mi esposa. Llegamos a mi casa, pero ella me mostraba cosas que había en su corazón, ¿no? Lo que ella escuchaba, la palabra, lo ponía por obra. O sea, cuando yo lo trataba mal, ella más me quería, más me amaba. Entonces un día dice ella, ya me cansé, voy a orar para que Dios lo mate. Ella dijo así, voy a orar para que Dios lo mate. Este hombre es malo ya, este es abusivo ya. Estos son de los que están destinados a la condenación eterna. Entonces, mira cómo es, hermano. Ella busca, se acerca al hermano que estaba al frente del anexo, era un obrero local, un obrero que estaba ahí instalado. Y el obrero le dice, hermanita, un ratito, le llama. ¿Sabes qué? Mejor sepárate de ese hombre, porque nunca va a cambiar ese hombre. Sepárate ya, déjalo, bótalo ya. Y si ya no cambian, eso quedan ahí, eso mueren así. Y entonces mi esposa dice, ¿cómo? Si tú me estás predicando que Cristo cambia, ahora me dices que no va a cambiar. Total, no entiendo, dice. No entiendo. Y se fue molesto. Y eso le llevó a ella, que de una vez ya mata a este hombre. Su oración ya no era, pues, no. Señor, salva, cámbialo, transfórmalo. Que sea un siervo. Que sea tu siervo, ¿no? Cambió su oración. Señor, mátalo ya, desaparézcalo de la tierra. No lo quiero ver. Entonces, ella empezó a orar así y se fue al pastor y al pastor que estaba al frente. En ese tiempo estaba el pastor Víctor Arrieta y le pregunta y le dice, hermana Florcita, le dice, ¿cómo estás? Le dice, bien, pastor, aquí está mi familia, aquí están todos los que, estos son mi familia, los amo, el amor de Dios, todos para mí, uy, pastor, estoy muy contenta, estoy muy feliz, dice ella, ¿no? Y le pregunta, ¿y cómo está Joelito? Dice, oye, pastor, estoy llorando para que lo maten, el Señor se lo lleva. Entonces dice, no, hija, le dice, así no tienes que orar. Ora para que él conozca a Jesucristo. Él no conoce a Jesucristo. Tú sí ya. Tú ya sí recibiste a Cristo. Tú ya sentiste algo en tu ser, en tu corazón. Cristo está contigo. Pero Él no te conoce. Él no conoce a Jesucristo. Tú tienes que orar por Él. Entonces yo veía nuevamente a mi esposa. Yo todavía estaba en el mundo, en el pecado, en el engaño, en la mentira, en todas esas cosas que hay. Yo veía a mi esposa que se levantaba de madrugada. Y pensaba que yo no lo sentía. Yo le sentía a ella que oraba. Se ponía un trapo en la boca, llorando, abrazaba mis pies, besaba mis pies. Decía, Señor, ahí está tu siervo. Ahí está tu siervo, Él te va a servir, Él va a traer tu palabra. Yo con un ojo me escuchaba, abierto un ojo y escuchando. Ya ves, cuando me miran, me hacían dormir. Pero soy fruto de esa oración. Y llegó el día en que usted fue rescatado por el Señor. ¿Cómo fue esa experiencia, siervo? Yo le digo, hermano, que yo he sido un mal testimonio al comienzo sin Cristo. Muchas veces entraba a la iglesia, a veces me enfrentaba a un pastor, casi le pongo la mano a un pastor en su delante, prendí un cigarrillo. Él me dijo, tú eres un cobarde, me dijo, tú eres un cobarde. Tú siempre buscas tomar, emborracharte y cuando estás bien tomado, borracho y pasado, te gusta hacer problemas. Sabes que los policías no te pueden hacer nada. Sabes que nadie se puede meter. Pero hay un Dios, me dijo. Hay un Dios. Dios no es burlado. Me dice, tú vas a la iglesia, escuchas la palabra y te burlas de Dios, me dice. Eres abusivo, maltratas a tu esposa. Y tú eres un cobarde. Cuando dijo eso, ¿no? Yo agarré un cigarrillo, lo prendí, lo boté todo el humo en su cara. Y le dije, tú no me conoces, le dije. Tú no sabes quién soy yo. Yo vengo de guerra, le dije. Yo todavía estaba con ese trauma. Yo todavía pensaba que todavía estaba en acción de batalla, ¿no?
Yo le dije, no, yo no soy cobarde, tú no sabes de dónde vengo, le dije. Ni te imaginas de dónde vengo, le dije. ¿Por qué? Porque había un lema en el ejército que decía, me merezco el cielo porque del infierno vengo. O sea, yo había tomado ese lema tan en serio, ¿no? Que yo pensaba que me merecía el cielo, pero no era así. Era la gran verdad que me estaba diciendo ese pastor. Era un cobarde. Pero no pude ponerle la mano porque había algo que me detenía. Yo quería golpear a ese pastor, pero había algo que le detenía. Había algo, una fuerza, ¿no? Que no, en ese momento no entendía, ¿no? Que me detuvo a meterle un puñete a ese pastor. Bajé mis manos, me escuché, ya terminaste, le dije, y me fui. Yo me acuerdo que me compré una botella de aguardiente y tomaba, decía yo cobarde, decía, me tomaba otro vaso y yo cobarde, yo no soy cobarde, decía, ¿no? Y así era mal testimonio, ¿no? En la iglesia. ¿Eso lo hizo dentro de la iglesia? Ya no era todavía, como si no había una experiencia real con Dios. Era un participante, era un hipócrita, un falso, ¿no? Llevaba a veces la Biblia, a veces hasta me habían regalado una Biblia, y yo con la Biblia entraba, a veces agarraba de la mano con mi esposa, entrábamos a la iglesia, y después de la palabra ya salí renegando, molesto ya, peleando ya. Ya no quiero que ni me abraces, le decía. Era hipócrita, era un falso. Entonces, así estaba, en esa condición. Y un 14 de abril del año 2003, nunca voy a olvidar eso. Un 14 de abril del año 2003, a las 4 de la tarde, tuve una experiencia. Ese día, por la mañana, fue temprano, 5 de la mañana, yo me levanté con una sed terrible porque había tomado tanto. Yo ya tenía prácticamente el hígado reventado ya. Toda la palma en mis manos, la palma en mis pies, mi cuerpo ya empezaba a salir heridas por el tanto alcohol que era, porque son 20 años, hermano, que era un alcohólico, un borracho, pero de esos borrachos que se duermen en la calle, que andan cochinos, que no les importa absolutamente nada. Así empecé, así ya prácticamente no me importó nada, ni familia, ni nada. Y yo escuché esa voz que decía, mátate, no sirves para nada. Y cuando una voz que entró en todo mi ser, mi mente, yo inclusive dije, ¿quién está hablando conmigo? ¿O me estoy volviendo loco?, dije yo. Y estaba trabajando de seguridad, una caseta de seguridad que entraba una cama, una mesita, una silla y un televisor blanco y negro de aquellos tiempos de 12 pulgadas. Este televisor, la perilla fallaba. A veces se subía todo el volumen, como a veces se bajaba todo el volumen, ¿no? Yo estaba viendo un partido de fútbol, eso fue en la tarde, pero en la mañana escuché esa voz, me dijo, mátate, quítate la vida, no vales para nada. Entonces empecé a tomar, había un baldecito de pintura, no quise llenar agua para tomar, empecé a tomar el agua. Y era más fuerte esa voz, ya dije, está bien, voy a matar. Hoy día es tu día, Joel, hasta aquí llegaste, Joel. Entonces yo me acuerdo que me subí a un carrito que van a Ancón y nunca en mi vida me había metido al mar, hermano. Me quité la ropa, miré al cielo, miré al mar y dije, hasta aquí nomás llegaste. Y le dije, yo quisiera que mi cuerpo se vaya al fondo del mar y nunca más encuentre mi cuerpo. No quiero que encuentre mi familia, quiero desaparecer de esta tierra. Y eso fue mi intención, fue mi idea. Me quité la ropa y me zambullí a la carrera, me metí al mar, nunca me metí al mar. Y cuando yo siento que adentro me empieza a dar vueltas y me bota, hermano, me expulsa algo, ¿no? Me expulsa el agua, me saca hacia afuera. Y me levanto y me molesto y reniego. Y empiezo a llorar. Digo, quiero morir, dije. Quiero morir. Llévame, mar, trágame, mar, dije. Y corrí nuevamente
y me sacudí hasta adentro, abrí mi boca, empecé a tomar agua para ahogarme, para morirme. Estaba fuerte, las olas estaban fuertes, no había gente que se estaba metiendo al agua. Y en eso que abro mis ojos, empiezo adentro a dar vueltas a la arena, había unas plantas ahí, mi cuerpo se empezó ahí a envolver y nuevamente me botan. Las olas me sacan afuera, como quien decir, ¿no? Fuera de acá. Y me levanto y miro, ni tú me quieres recibir, ¿verdad? Me puse mi ropa nuevamente, todo humillado, ¿no? Y justo me acuerdo cuando estoy saliendo, había unos jóvenes en su moto se estaban drogando. Lo agarré a cachetadas a esos jóvenes. Trae para acá tu droga, lo quité de su boca, le quité de su mano y me fui, ¿no? Llevando su droga ahí y me quedaron mirando. Ay, está acá, loco. Era de acá, le dije, no. Me subí en un taxi. No le pagué al taxista tampoco. O sea, estaba bien, pero ya, como dice, no me interesa. Hoy día es mi día. Donde sea voy a morir. Y esa voz que decía, mátate, 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 mátate. Y eran ya más de las 3 de la tarde cuando, eran como 2 de la tarde, y llego y le digo al compañero que estaba trabajando de seguridad, le digo, ¿sabe qué? Deja todas estas cosas, váyate a tu casa, déjame a mí. Yo me voy acercando de todo el trabajo aquí de seguridad. Y él me dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien, le digo. Ah, ya bueno, le voy, le digo, vaya, ahí está tu esposa, tus hijos, hoy domingo, sal con tu familia, déjame a mí, que todos los cargos, déjame. Pero él no sabía que yo me iba a morir ese día, me iba a matar, me iba a quitar la vida. Y esa voz que siempre ahí estaba, mátate, mátate, mátate. Yo estoy sentado ahí en una mesa, ¿no? En la silla, en la mesita ahí había un televisor blanco y negro. Estaban viendo un partido de fútbol. Pero en qué momento, no me acuerdo, que yo cambié de canal, ¿no? Agarré un alicate porque el televisor era viejo, lo moví con el alicate, lo giré y me encuentro con Betel Televisión. Y había una prédica ahí. Y ahí bajé un poquito el volumen, la prédica. Ahí estaba predicando un pastor, ¿no? Y esa voz nuevamente viene y me dice, mátate. Mátate ya. Mátate ya. Has fallado a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Mátate ya. No sirves, no vales para nada. Entonces, yo, en ese momento, nosotros como empresa de seguridad nos dan un cuaderno de ocurrencias. Y ahí ponemos todo lo que, el transcurso del día, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces yo agarro un lapicero para hacer mi testimonio, para escribir mi testimonio, pidiendo perdón a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, por qué me iba a matar. Y en eso que yo estoy para punto de escribir, y como estaba ahí en la prédica, yo me levanto y la intención mía era apagar ese televisor y escribir por qué me iba a matar. Porque me dijo, tírate del puente. El Paradero Shangri-La, Panamericana Norte, hay un puente. Yo dije, me voy a lanzar del puente de cabeza, voy a esperar que pase un tráiler y el tráiler me asegure, me aplaste y ahí queda todo. Eso fue así. Yo pensé así hacerlo. Estaba para escribir mi testimonio, para dejar, pues, ¿no? Que no era ni por venganza o mandaron a matarme, no, era decisión propia, con firme güey y todo. Eso, hermano, estaba a punto para escribir, pero como se estaba dando una prédica, en Betel Televisión, yo voy a apagar el televisor. Y al momento de ir a apagar el televisor, la perilla, como estaba fallando, en vez de bajar el volumen, se sube todo el volumen. Y me dice, y tú, me apunta con el dedo ese predicador, y me dice que le has fallado a tu padre, dice que le has fallado a tu madre, dice que le has fallado a tu esposa, a tus hijos, dice que le has fallado a Dios, ¿y piensas matarte? Me dice, me hace esa pregunta, esa interrogación, ¿piensas matarte? Me dice, no lo hagas, me dice, pídele perdón a Dios, me dice,
En ese momento que estaba el televisor, vi los ojos de ese predicador. Hermano, me quedé ahí como un momento, hubo un silencio en mi vida. Lo único que mis dos rodillas cayeron al suelo. Y empecé a llorar. Grité una voz de lo más profundo de todo mi ser. Grité tanto, hermano, dije, Señor, le dije, mírame cómo estoy. Hasta mis huesos me duelen. Y si tú quieres, Señor, sáname, le dije. Y lloré. Eran 4 de la tarde. Y ahí empecé a llorar, 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 llorar. Ahí es donde que Dios me da una experiencia. Ahí pude ver toda mi vida, cosas que Dios me guardó. Dios me hizo ver de pequeño, de grande, dónde me metía, dónde andaba, dónde Dios me guardó de cuántas muertes, de esas balas que eran para mí, de una puñalada que me clavaron un cuchillo, se alojó aquí en esta parte, iba a entrar al pulmón, se dobló el cuchillo, de esas puntadas que peleamos muchas veces, traspasó mi casaca de cuero, de esas 2 veces que me pusieron el arma en la boca. Todo eso Dios me hizo ver, donde me perdía, en lugares de perdición, cosas que nunca, hermano, pensaba hacerlo, pero ahí estaba, todas esas cosas, ¿no? Y ahí estaba orando, clamando, llorando, 4 horas. Habían pasado, yo pensé que habían pasado unos 10 minutos o 5 minutos, pero eran 4 horas. 4 horas era el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Y cuando yo levanto de esa oración, de ese que me había humillado delante de Dios, ya no era el mismo. Porque mi boca era bien lisurienta. Totalmente lisurienta. Y ya no podía hablar lisura. Cuando yo me levanto de esa oración, de ese momento, todo mi cuerpo estaba empapado en sudor, todo lleno de lágrimas, ¿no? Todo mi cara lleno de lágrimas. Había todo, pues, estaba así. Y en ese momento llamé a mi esposa. Y cuando yo me acuerdo, cuando yo salí de esa caseta de seguridad, ya eran más de las 8 de la noche. Estaba oscuro todo. Y yo levanto mi mirada al cielo. Ahí es donde te hablo por vez primera con Dios. Cuando yo miré el cielo estaba limpio. Pude ver, hermano, las estrellas como lo veía, como si estuvieran en el techo. Todo cerca lo vi y empecé a hablar con Dios por vez primera. Dije, Señor, tú has hecho todo esto. Con lágrimas llorando, tú lo has hecho, Señor. Y decía, todo lo he hecho. Y decía, Señor, este viento. Yo me acuerdo que vino un viento fuerte, como un torbellino, en ese momento. Yo pude ver eso. Y aproximadamente casi a 3 metros de distancia, se apareció un torbellino, un remolino de viento, y se levantó y desapareció. Yo me sentía que estaba en una vida, pues para mí era maravilloso en ese momento. Tenía esa paz, tenía esa tranquilidad, ya no había esa carga, ese peso, ya no había nada de eso, ¿no? Ya no había acusación en mí. A veces yo me sentía culpable, pero ya no había nada de eso, ya me sentía libre, completamente libre, hermano. Gloria a Dios. Amén. Sí. Entonces desde ese día su vida cambió. Un nuevo Joel apareció. Un nuevo Joel. Y llamé a mi esposa vino. No quería venir, me dijo, me voy a viajar, ya no quiero saber nada de ti, mucho me maltratas, me humillas. Le dije, perdóname. Le tenía que pedir perdón. También le supliqué que me diera una oportunidad. Abracé a mi hija de 1 año. Mi hija empezó a llorar, lloré también. Le pedí perdón, ella no creía, pero ¿sabe? Había algo en ella. Ella se dio cuenta. Ella decía, no está hablando lisura, porque era lisuriento. O sea, ya la expresión, la forma de hablar ya no era el mismo, hermano. Era otra persona.
Sentía paz y decía, bueno, ahora si quieres irte, vaya, no te voy a detener. Yo tengo a Cristo en mi corazón, el Señor está conmigo, le decía. Amén. ¿Y tu esposa qué le dijo? Mi esposa al momento no cree. Dijo, no, este está que se hace loco. Dijo. Se hace loco. Ya lo voy a dejar ahí. Y se fue. Y al día siguiente le volví a llamar. Le dije, ¿sabes qué? Me han despedido del trabajo, le dije. Contento, le dije, ¿no? Me han botado del trabajo. Me han despedido. Pero tengo a mi Cristo, le dije. Tengo a mi Señor. Mi Señor me da mejor cosa, me va a dar. Eso es de lo menos, dije, ¿no? Entonces mi esposa llegó. Nos fuimos a cobrar. Pero antes que vamos a cobrar, hermano, ese varón que yo lo relevé para que se fuera a su casa, él vino a relevarme en la mañana, pero vino con una botella así, una botella de ron Cartavio con su gaseosa de 3 litros. Lo iba a combinar para tomar todo el día con él. Yo la había preparado. Entonces él se sirve un vaso lleno, se toma y me pasa el vaso, me pasa la botella. Y mi esposa estaba ahí. Yo le había dicho que ven, a mí ya me habían despedido. Entonces vamos a brindar, me dice. Ya le digo, está bien. Yo me sirvo el vaso cuando estoy llevando a mi boca. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Dije. Pero si yo he tenido un encuentro con mi Señor. Agarré la botella, como tenía la botella, agarré el vaso. Lo boté el licor, lo tiré al piso y lo boté su vaso por encima del techo de una casa, le hice volar. También sus botellas, lo tiré por el techo de unas casas, le hice volar su botella y su vaso. Y el hombre se molestó, pues no, dije, ¿qué estás haciendo? He comprado, me cuesta, nunca más me des trago, le dije. Y me levanté ese momento, agarré a mi esposa de su mano y nos fuimos los dos a cobrar. Llegamos a cobrar, ella pensaba que ahorita como tiene plata, va a tomar. Pero cuando llegamos, hermano, lo miré a ella, le compré sus zapatitos, le compré su ropita, nos fuimos a comer. Yo sé que Dios estaba en mí. Estaba Dios conmigo. Bendito Dios. Amén. Y el día martes, cuando llegamos a la iglesia, ya no era ese Joel, pues, ¿no? Y el pastor estaba a punto de botarme delante de toda la congregación. El pastor no sabía que yo había tenido una experiencia el día domingo. Y el martes, como había culto, y el pastor justo me ve que estoy entrando con mi esposa de la mano, como a veces siempre lo hacía, hipócritamente, pero esta vez ya no era hipocresía. Eso era algo muy lindo, muy especial. Yo sentía gozo en mi alma, en mi corazón. Y cuando yo estoy entrando con mi esposa, y el pastor a punto de botarme delante de toda la iglesia, ni siquiera era miembro de la iglesia, ni siquiera era que estaba en doctrina, sino por mal testimonio, tal vez me soportaban por mi esposa. En eso que el pastor está para lanzarlo, de decirme fuera de aquí, el Espíritu Santo le habla al pastor y le dice, yo lo he traído y le estoy dando una oportunidad. Y mientras seguía predicando, el Espíritu Santo le estaba hablando al pastor. Yo lo miré al pastor, su rostro, yo decía, cerré mis ojos, empecé a llorar, hermano. Mi vida era llorar, todo era llorar, hermano. Escuché la prédica, todo ese día, todo ese culto, llorando. Me senté adelante en la primera fila. Ahí le pasé toda mi doctrina llorando. Lloré tanto que no me importaba que la gente decida de mí. Los hermanos se gozaban. Hermano Joel, decía, el Señor está contigo. Amén, decía. Ahora me gustaba que me decía, hermano, amén, hermana. Hoy había gozo, hermano. Había gozo y mi esposa estaba contenta. Dios empezó a orar ahí. Cierto, entonces empezó ya así a congregar fielmente. ¿Y cómo es que el Señor lo llama a la obra? Yo seguí congregando ahí, y como era un anexo con mi esposa, pues empezamos en un anexo, y el pastor dice, ustedes que viven cerca por ahí, ustedes van a congregar en ese anexo, ahí van a estar. Había colaboradores, pues había como 8 colaboradores tenía ese anexo, había una obrera ahí al frente. Entonces llega un momento de cambio de pastores, ¿no? Y cambian a los pastores y llega un pastor también a ese anexo.
el pastor llega con llega su esposa, llega toda su familia, ¿no? Y la iglesia había mandado a algunos hermanos al anexo para que ese día lo recibieran al pastor. Y habían colaboradores también que estaban trabajando en el anexo, con la obrera. Entonces el pastor se gozó, todas las semanas los hermanos lo recibieron, lo dejaron ahí, ¿no? El pastor contento con su familia, y yo también sirviendo a mi Señor ahí dando testimonio, porque yo desde que me convertí a Cristo, desde el primer día que me convertí, no paré de predicar, no paré de testificar. Hasta hoy en día lo sigo haciendo. Sigo subiendo a los carros, predico en la calle, predico en los mercados, en la plaza, sigo predicando. Porque ese es mi compromiso con el Señor, de seguir llevando la palabra. Entonces, cuando llega este pastor, ¿no? El pastor llega y dice, bueno, acá hay grupo. Vamos a continuar trabajando igual, vamos a hacer el mismo trabajo que están haciendo ustedes. Yo solamente me añado, me sumo a ese trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, al día siguiente, ya era otro día, y nadie llega pues al anexo. No hay nadie que llegaba al anexo. Vacío. Vacío el anexo, y yo y mi esposa y mi hijo en brazos. Y ya empezó el servicio y el pastor pregunta y dice, ¿y dónde están los hermanos? Yo le digo, no sé, pastor, le digo, no han venido. ¿Cuántos hay acá? Acá hay 8, pastor. Y dice, eso ya no van a venir, me dice. Ya no viene, vamos a trabajar. Tú y yo vamos a trabajar. Después de mí, eres tú. Tú vas a trabajar conmigo. Ya, me dice. Después del pastor, el que estaba a cargo de ustedes. Claro. Él me dijo, sí, después de mí, tú vas a conmigo. Tú vas a estar ahí. Usted estaba en doctrina y era miembro. Yo ya para eso, pues no, ya era miembro de la iglesia, era miembro, pero era nuevo, pues no, no tenía cargo, no tenía nada, solamente era un colaborador, ¿no? Y ahí es donde que el pastor empieza a trabajar en ese lugar con su familia. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 2005 para 2006, más o menos por ahí. 2004, 2005. ¿Y el anexo? ¿Dónde el anexo? Anexo se llama Guadalupe. Sí, 2006 más o menos, 2006, 2007, algo porque no me acuerdo mucho también. Sí. ¿Su pastor qué fue? Mi pastor que yo recibí doctrina era el pastor Ricardo Arrieta, pero cuando yo colaboré con el pastor Ricardo Tapayuri, vino con la familia Tapayuri, todos sus hijos, sus hijas, ¿no? Empezaron a trabajar ahí, en ese lugar, dedicando a palabra, ¿no? Algunas cosas que también demanda la obra, también hemos estado trabajando con él. Pero el pastor tenía un problema de audio, no escuchaba bien, audible, ¿no? Uno de los oídos no escuchaba bien, era bajo, tenía que hablarle fuerte para que pueda escuchar. Entonces las reuniones que se daban entre obreros, había también pastores, ¿no? ¿Qué hace el pastor? Me dice, mira yo, ven, me llama. ¿No? Había traído un cuaderno nuevo, un cuadernito y un lapicero. Me dice, me le trae, ¿no? Tú vas a caminar conmigo, me dice. En todas las reuniones que hay, me vas a avisar. Ya yo a veces me olvido, me dice. En todas las reuniones tú vas a caminar conmigo y todo lo que se acuerde en la reunión, tú vayas escribiendo. Escribe para yo poder leer, para saber de qué se trata la reunión, porque no escucho bien. Amén, pastor, le dije, pues no. Usted era el escriba. Yo era el escriba, ¿no? El escriba, el que le escribía todo. Como Jeremías que tenía su escriba. ¿No? Pues, así era, en las reuniones. Y entonces yo veía a los pastores, veía obreros, y él llegaba y me decía, pásame, decía, ¿no? Adéntrame. Yo como que tenía temor, miedo, pues en esa reunión yo no me merecía estar en esa reunión, pues. Esa reunión es algo muy sagrado, muy confidencial, no es cualquier reunión. Yo sé que son reuniones, pues, ¿no? Y yo decía, no, pásame, si estás conmigo.
y entraba, pues, y el pastor hablaba con el que estaba encargado de todos ellos. Entonces, me sentaba al costado del pastor. Me decía, apunta, me decía. Entonces, trataba los temas y yo estaba apuntando todo lo que... Y los demás obreros se reían, pues, ¿no? Se reían a venir con su escriba, ¿no? Y yo tampoco no sabía, pues, hermano, lo que... En ese momento no percibía nada, como hoy en día ya me puedo dar cuenta, ¿no? Y era una preparación. Claro, habían temas muy fuertes, y yo veía esas reuniones y yo le hacía una comparación. Yo decía cómo se preparan estas estrategias para hacer las campañas, dónde va a ser una predicación, dónde va a ser el aire libre. O sea, yo lo tomaba como cómo vamos a hacer la emboscada, cómo vamos a atacar, cómo le vamos a meter el golpe, le vamos a dar así, vamos a salir así. O sea, yo pensaba que yo decía, no, esto también lo hacen así, pero no es una lucha, no es para derrotar al hombre, sino para derrotar a Satanás y a sus demonios, para ganar almas para Cristo. Esto está muy bueno, está muy interesante, ¿no? Yo decía, esto está bueno, esto vale, decía. Entonces yo decía, así como los militares se reúnen, ¿no? Hacen los altos mandos. Exactamente, hacen, ¿no? Cómo van a entrar, y igualmente los pastores en oración, en ayuno, ¿no? Se reúnen se hacen, pues, ¿no? El trabajo del año, cómo se va a trabajar, ¿no? Y siempre hay opiniones, ¿no? Acuerdos. Entonces todo eso se podía, yo he estado en eso aprendiendo, y el pastor me dijo, todo lo que se habla acá, eso es para ti, eso no sale, ¿ya? Ni tu sombra tiene que saber, nadie, eso es para ti solo, tú no le hables a nadie, nadie es nadie. Amén, pastor, me decía. Entonces a veces sabe que la esposa, ¿no? ¿De dónde viene? Ah, la reunión. ¿Y quién ha hablado? La verdad, yo no puedo hablar. Que son temas, ni mi sombra tiene que saber. Ay, decía. Amén, nomás decía, pues, ¿no? No le daba no hablaba a nadie, ¿no? Porque yo, la gran verdad era ese temor, ¿no? Hacia Dios. No, si es así, así va a ser. Yo me he callado, hermano. Y para mí ha sido de mucha edificación. No, llegó el tiempo en que al pastor Tapayuri lo trasladan. Así es. ¿Y quién se queda a cargo entonces de ese nexo? Ya con el pastor Ricardo lo llevan a otro lugar, a la iglesia de Andamos, que está en Betanía. Entonces ya se daba ya los cambios y ya se lo había anticipado el pastor. Y para eso también ya va creciendo más espiritualmente, ya se hacía los aires libres, las campañas internas, ya había más fuerza en eso, ¿no? Y ya el pastor vio, pues, ¿no? Dijo, me van a cambiar, y aquí va a venir un obrero, aquí va a predicar. Pero yo estoy orando, me dijo. Yo le estoy pidiendo a Dios para que tú te quedes. Y yo voy a hablar con el presbítero, a ver, para que tú te quedes. Si dice amén, ahí estarás. Si dice, ya eso será, ya conforme al Señor. Yo me acuerdo en ese tiempo el pastor Nisoplín era presbítero de toda la zona 23 del Callao. Él estaba como presbítero joven todavía en ese tiempo, el pastor Nil con su esposa, ¿no? Uy, hermano, cuando yo miraba al pastor Nil, a su esposa, Dios mío, lo miraba, pues decía, santo Dios, son siervos de Dios, ¿no? Le decía, qué lindo, qué hermoso es ese matrimonio, qué lindo, son jóvenes, ¿no? Y cuando testificaba, escuchaba su prédica también, ¿no? He estado en varias prédicas del pastor en aquel tiempo, aunque tal vez no me conocía el pastor, ¿no? Pero había temor de Dios. En esa reunión, ¿no? El pastor dice, le habla pues al pastor mío. Y yo estaba sentado en un rincón lejos, pues, ¿no? Ni escuché también, pero yo ya sabía qué es lo que tenía que decirle, ¿no? El pastor Ricardo, a nuestro presbítero, ¿no? Y en eso que hace nada, me dice, ven, me dice. Y yo voy, pues, ¿no? Y mi esposa le dice,
un ratito, yo voy a ir. Y me acerco, me llama a mí, pues, yo ven, y voy. Pastor, Dios lo bendiga, le saludo. Pues. Pastor Nil, en aquel tiempo era nuestro presbítero en la zona 23 de Callao. Pastor, Dios lo bendiga, le saludo. Y pastor le digo, ¿cuál es tu nombre? Me dice, no, el hermano Joel. ¿Estás con el pastor Ricardo? Trabaja. Sí, pastor, digo, amén. Y me hace una pregunta, ¿amas a Dios? Me dice. Sí, pastor, amo a Dios. ¿Cómo no voy a amar a Dios, pastor? Le digo, Señor, salvó mi alma, mi vida, pastor. Salvó mi vida, pastor. ¿Amas la obra? ¿Quieres servir a Dios? Amén, pastor. Amo a Dios, amo esta obra. Quiero servir a mi Señor. Me miró, ya, te haces cargo del anexo. Eso fue todo. Le dije, amén, pastor. Le dije, pero yo estaba temblando, pues, hermano, ¿no? En ese momento temblando. ¿Qué he hecho? Estaba temblando porque no era cualquier cosa, hermano, que un pastor deje el anexo y ahora yo, pues, sin, como se dice, hermano, sin experiencia. Pero sí, había ya como testimonio, predicando en la calle, ganando almas para el Señor, ganando a mi familia. Ya había eso, hermano. Ahí estábamos. Así. Entonces, llega un día, una reunión de obreros, hacen una pregunta, que se levanten todos los obreros, Claro. y se sienten, Ajá. tienen el Espíritu Santo. Sí, eso fue cuando hubo una confraternidad era de caballeros, y también estaban, sí o sí tenían que ir todos los obreros, y también había pastores. Pero para eso ya estaba como presbítero el pastor José Navarro. Eso pasó en Ventanilla. Entonces, los obreros locales no podían faltar en esa reunión. Entonces dice el pastor José Navarro, dice, pónganse de pie, por favor, todos los obreros. Pónganse de pie. Y todos se ponen de pie, hermano. Y dice, a ver, todos los que tienen Espíritu Santo pueden sentarse. Y los que no tienen, ahí se quedan de pie. Yo me acuerdo que estaba a mi costado un hermano que también estaba instalado en el anexo, en Ventanilla Alta. Y nos quedamos los dos de pie. Y había otros también que se quedaron de pie. Y todos empezaron a mirar, pues, nos miraban. Y decir, ¿por qué ustedes no tienen Espíritu Santo? Son obreros. Les doy un mes para que reciban Espíritu Santo. Si no, me dejan el anexo. Pueden sentarse. Y cuando yo me siento con el hermano, y el hermano agachado me dice, hermano, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo que ahora qué hacemos? Le digo, hay que buscar más, pero varón, tenemos un mes, hay que buscar más del Espíritu Santo, varón, si no, ya estamos ya fritos, le dije, ya perdemos, hermano. Le dije, vamos a buscar el Espíritu Santo. Y así fue, ¿no? Empezó a buscar más de Dios. Más, hermano, porque yo le digo, cuando yo me convertí a Cristo, y dio delante de Dios, casi un poquito más, 3 años, era pura vigilia. Me metí en la vigilia, me amanecía orando, casi 3 años, más un poquito más de 3 años. Y eso nadie sabía. No lo sabía, no le contaba a mi pastor, no le decía a los hermanos, lo único que podía mirar era a mi esposa. ¿Cuántas veces había me quedado dormido, de rodillas, los brazos adormecidos? Ahí es donde yo he tratado bastante con mi carácter, mi temperamento, como que me bajó. Ya era una persona más paciente, lo tomaba con más cuidado la cosa también. Y le pedía a Dios, pues, ¿no? Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Aquí está mi vida. Yo no quiero volver atrás. Quita la borrachera, quita la droga. Quita todo ese pecado, Señor. Yo te quiero servir, yo quiero ser testimonio para mi familia. Salvo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos que están perdidos. Y así empecé a orar. Todas mis vigilias eran orar por la iglesia, orar por la obra, por pastores, por los que no conocían. Y así. Cuando yo me acuerdo, cuando salíamos de la iglesia, me paraba en una esquina y abrazaba la manzana
de todas esas calles, ¿no? De toda esa manzana, en la esquina. Lo abrazaba, 1, 2 de la mañana cuando salí del culto, lo abrazaba y lloraba y, Señor, salva las almas, le decía, salva de esta avenida, toda la vuelta, todos los que habitan acá, los que van a venir, Señor, sálvalos. Y un día me acuerdo que estaba así orando, abrazado ahí, había una puerta de una casa, y justo viene el serenazo, hermano. Serenazo me encuentra ahí, que estaba orando. Yo no me había percatado de eso, no, muchas veces doblar de rodillas en la calle, abrazado, hermano, en las calles ahí, salva las almas, Señor. Y serenazo pasó ahí, me dijo, ¿qué está haciendo usted? Pensaba que estaba manipulando la puerta, pues, ¿no? Para robar de repente. No, le digo, vengo de la iglesia, estoy con mi Biblia, le digo, no, Dios te bendiga. Estoy orando para que conozcan la palabra. ¿A quién estás orando? No hay nadie aquí, decía. No, era de 1, 2 de la mañana. No, y así era. A veces la gente, los hermanos, los jóvenes, más que todo, ¿no? Piensan que la vida del pastor es una vida quizá fácil, pero es una vida que demanda oración, búsqueda de Dios, Claro. vigilias personales, ayunos personales. Son vigilias personales, ayunos personales. A veces lo hacemos para que, bueno, yo digo, no, nunca conversé esto con nadie, hablaba de lo que yo hacía, ¿no? Lo hacía como ocultamente, pero dice, no, busca a Dios en secreto y Él te levantará en público, ¿no? O sea, yo lo que yo deseaba más era el momento de hablar con Dios, ¿no? Eso era como mi Manhattan, mi delicia de estar con el Señor ahí. Y cuando uno entra, hermano, en una oración muy linda, en conexión con Dios, uno ya no quiere ni salir. Uno ya dice, Señor, ya, aquí creo que ya no vamos. Estamos en el cielo. Estamos en el cielo. Y dice, oye, ¿cómo fue que recibió el bautismo del Espíritu Santo? El pastor dijo, tienen este plazo, 30 días. Y no fue los 30 días, pues. Habían pasado meses, ¿no? Y normal, seguían predicando. Y llegaban las almas. Al anexo llegaban vidas. Entonces llegaban enfermos. Traían a su abuelita, traían al abuelito, traían a la mamá enferma. Y decía, hermano, por favor, ora por mi mamita, está muriendo, está mal. Quiero que ore por él. Ya vamos a orar, decía. Cierra sus ojos, pero ponle la mano, decía. Yo no podía poner la mano. Pues. Entonces yo llamaba a mi esposa, ¿no? Mi esposa ya tenía Espíritu Santo. Llamaba, ven, le digo, ponle la mano. Y mi esposa va a poner la mano y dice, no, yo no quiero que le ponga la mano a ella. Tú ponle la mano, me dice. Eso como que me golpeaba más, pues, hermano. Le decía, Dios mío, ten misericordia, Señor. Como que estoy tan cochino, tan sucio estaré, que no me das tu espíritu, decía. Pero había todos los días, yo decía, Señor, hoy día es, ¿no? Hoy día me bautizo, ¿no, Señor? Hoy día no, hoy día, Señor, hoy día, Dios decía. Yo hablaba así, ¿no? Pero no había, pues, no había ese que yo anhelaba, hermano. Pero había la fe. Había esa fe, me motivaba, ¿no? Más todavía. Y un día mi esposa, no fui a trabajar, me dice, me voy al mercado a hacer la compra al almuerzo. Y yo me quedo en casa. Y para eso mis hijos estaban ahí todavía. Empiezo a limpiar la casa, como siempre lo hago hasta hoy en día. Lavo, cocino, hago como cualquier hermano, hacer de la casa. También, a veces trabajo por ahí, también lo realizo. Y en eso que mi esposa va al mercado y yo me quedo en la casa. Y pongo una alabanza, pues, ¿no? En la casa, siempre hay alabanza. Y en eso que estoy limpiando, alabando a Dios y cantando, adorando a Dios, una alabanza de adoración, estoy escuchando. En eso doblo mis rodillas. Pues tengo que hablar con mi Señor, dije, para que me provee, para que me ayude. Estamos empezando esta semana, yo quiero que Dios me ayude. Me tiré de rodillas ahora. En eso que estoy orando, ahora pasado unos 10 minutos, hermano, empieza mi cuerpo, ¿no? a temblar y empiezo, hermano, a hablar en lenguas, hermano. Empiezo a hablar en lenguas. Empiezo a quebrantarme, levanté mi voz con fuerza, hermano, y empecé a remolinear. Y hablaba en lenguas y empezaba a llorar, a agradecer a Dios. Me fui me levanté, me fui a
al lavadero, me echaba agua en la cara, me mojaba toda la cabeza, seguía hablando en lenguas. Hermano, era algo muy lindo, muy hermoso, hermano, en ese momento. ¿Qué hice? Bajé en ese tiempo, pues, no había celular, o algunos tenían su celular, pues yo no tenía, ¿no? Bajé a la tienda, esos teléfonos públicos que hay, que se mete un ring ahí, en eso, compro mi ring, llamo al pastor Ricardo, pues, ¿no? Diciendo que recibí Espíritu Santo, y cuando estoy saludando al pastor empecé a hablar en lengua, hablaba en lenguas, empecé a hablar en lenguas, y gloria a Dios, dijo el pastor, se gozó, ¿no? Se gozó, dijo, gloria, ahora ya no vas a ser igual, me dijo, ahora vas a predicar con unción y poder. Y así fue, hermano, ya también el mensaje era muy distinto. ¿En qué año lo colocan ya como pastor? En el año 2012. 2012. Sí. Pastor de Guadalupe. Pastor de Guadalupe. Eso también, estábamos trabajando en la iglesia de mi Perú, no había pastor. No teníamos pastores. Había también pastor, y había ahí un vacío. No teníamos por el momento todavía pastor. Lo que hacía el pastor como presbítero, el pastor José Navarro, enviaba pastores a predicar en la iglesia. Movían muchos pastores, le elevaban, interdiario llegaban pastores, y habían días que se encargaban de predicar los obreros locales. Yo también predicaba ahí, ¿no? Y como obrero y también como diácono, que era de la iglesia de mi Perú, porque había otro hermano también, que es hoy en día es pastor, Pablo Guillén, también era diácono de la iglesia de mi Perú. Entonces estábamos al frente como diáconos, estábamos al frente de una iglesia grande, ya había bastantes congregantes, había miembros, ya una iglesia estable, pero no había pastor. Y nos tocó hacer la actividad en la convención. En la convención, no, para eso ya había una entrevista ya, pero nos tocó hacer una actividad, llevamos la actividad para vender, y de pronto se aparece en el comedor el pastor Navarro, y nosotros estábamos atendiendo ahí, y hey, esos dos que están ahí, dicen, ¿quiénes son? Entonces vamos y les saludamos, pastor, Dios les bendiga. ¿Quiénes son ustedes, hermano? Pastor, Dios les bendiga, mi nombre es tal, el hermano su nombre es tal, somos diáconos de la iglesia. Ustedes son obreros. Amén, pastor. Y cuando dijo, ustedes son los futuros pastores. Y cuando dijo eso, hermano, sentí una punzada en mi corazón. Me gocé, pues, lo recibí con ese gozo. Y eso fue como un anuncio, ¿no? Y luego pues ya me recibí, fue ya reconocido como pastor laico reconocido. ¿Y eso es qué año? En el año 2012. 2012. En mayo del año 2012. Pastor de Guadalupe. Pastor de Guadalupe, ahí estaba trabajando como 3 años. Y luego me pasaron para acá, presbiterio 104, en la iglesia de Ruesenero. Y en ese transcurso vino una duda sobre su llamado. Sí, en el comienzo del ministerio. Al comienzo del ministerio. También hubo eso por el problema de el momento que estaban pasando por la salud de mi esposa. Mi esposa estaba muy enferma, muchos medicamentos, no había médicos, no había ni un médico que daba cuál era el origen de su enfermedad. Llegamos a una clínica, la clínica decía, no, tiene una enfermedad, o sea, ella tenía tanto el dolor de la cabeza, que ella reventaba el dolor de cabeza, y ella empezó a adelgazar, se empezaba a encoger como una momia, empezó a hacer flaquita, ya no quería comer, empezó a perder peso, ya no le hacía daño los alimentos, lo único que quería ella solamente es dormir todo el día, y yo veía el estado de mi esposa. Entonces había un gasto fuerte, semanalmente se gastaba bastante, inclusive ya para eso un presbítero que había llegado a la iglesia de mi Perú, inclusive nos apoyó el presbítero juntamente con todos los pastores por la salud de mi esposa.
y con ese dinero también compramos algunos medicamentos. Nos íbamos a otro médico, nos decía otra cosa. A las finales hemos llegado al Mogrovejo, donde que ven todo el cerebro, todo lo que es pues, ¿no? el cráneo, y así, y nadie daba el punto exacto de qué cosa es lo que tenía él. Entonces yo decía, lo que mejor me voy a dedicar a cuidar a mi familia, y había algunas cosas también que se presentó ahí, ¿no? Y entonces dije, de repente, Dios no me llamó. Llegó a pensar así, Dios no me De llamó. repente Dios no me llamó, tal vez yo me equivoqué, o tal vez los factores que me promovieron, dije yo, ¿no? Entonces, el presbítero decía, todos se van para allá a la convención todos tienen que ir para la convención en Ayacucho. Vayan para Ayacucho, si no puede ir con su esposa, vaya usted por allá solo, pero tienen que estar todos los pastores apoyando a la obra. Yo por obediencia, por respeto a mi pastor, a mis superiores, hablé con mi esposa, le dije, voy a ir para allá. Ya me dijo, está bien, es una bendición, vaya. Pero él no sabía lo que yo estaba ya pensando, ¿no? Entregar la credencial, dejar el ministerio, ¿no? Y yo veía por la salud de mi esposa. O sea, no era un simple pensamiento, ya No. se lo estaba tomando en serio. Claro, algo ya para que no se carga también para la obra. Dije, no, mejor yo voy a dedicar a trabajar, voy a dedicarme a mi familia y voy a seguir congregando. No voy a dejar el camino, dije yo. Entonces cuando llegamos allá a Ayacucho, ya estaban varios días. Desde que llegué a Ayacucho, todos los días empecé a predicar en los carros. Me subí a los carros, no sabía ni para dónde me llevaban los carros, hermano. Me estaban sacando de la ciudad también a los carros, yo seguí predicando. Entonces, en todas las plazas, desde el mercado, para mí es una bendición predicar en las calles. Y en eso que llegué después de la convención, escuchando la palabra, me fui para el hotel a cambiarme, a vestirme, cambiarme de ropa. Y para eso, pues no, me habían dado una credencial aquí que decía pastor. Yo me saco la credencial y lo pongo así en la cama. Y dije, no, pues, lo miré y dije, yo pastor, dije, ¿cómo se lo dejé? Lo menospreció. Como lo menosprecié, ¿no? Y me fui a la ducha. Y luego me cambio todo esto y nuevamente, cuando lo miré, pues no, decía la que pastor. Y en eso que mirando con un gesto, bueno, yo pastor, dije, ¿no? Y nuevamente me lo estoy poniendo, ahí es donde dos manos me cogen de mi mano y me ponen. Y yo siento presencia de Dios en ese momento. Y me dice, yo te he puesto para que tú prediques mi palabra. Y en ese momento hablé en lenguas, empecé a hablar en lenguas, empecé a danzar en el espíritu, vino una autoridad en mí, empecé, hermano, a tomar fuerza, autoridad, y dije, gracias Señor, empecé a hablar en lengua. Salí del hotel por la calle y empecé a gritar, Cristo es maravilloso, Cristo es grande, Él es poderoso. Empezaba a hablar en lenguas y la gente miraba, así caminan, llegué al estadio. No le importaba. No me importaba. Empecé por medio de los semanas, avancé, seguía hablando, seguía llorando. Y cuando entro al estadio, el pastor Villena, que hemos sido reconocidos juntos, le saludo, le deseo, Dios te bendiga, pastor, pero hablando en lengua. Lo abrazo y él siente también y empieza a hablar en lengua. Empezamos ahí, hermano. Esto fue maravilloso, hermano. Muy lindo. Y ahí entendí, dije, gracias Señor, tú eres el que me has llamado. Así diga el hombre, así diga quien diga, quién te llamó, quién te puso ahí. Yo dije, Señor, tú me has puesto ahí, tú me has llamado, para este tiempo me has escogido, para este tiempo me has salvado. Para que yo te pido, Señor, que no enmudezca mi boca, voy a seguir predicando tu palabra. Así pasó ese momento, le digo, ¿no? Bien, pastor. Entonces, ¿cómo se siente ahora, no?
de todo lo que ha pasado, lo que ha vivido, desde que fue como un colaborador obrero hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sentido el respaldo del Señor? ¿Qué es lo que siente ahora? Ha habido momentos de escasez, que de repente el tiempo no alcanza, ¿no?, para compartir todo, ¿no? Y usted, a pesar de eso, antepuso primero la obra del Señor, ¿no? Pero vio la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se siente ahora? Ha habido, a veces, el pueblo de Dios, a veces los hermanos, ven a un pastor en el altar, pero no ven dentro del corazón del pastor que hay. Y el pastor refleja lo que hay en su corazón. Y muchas veces la familia pastoral, el pastor mismo, es atacado, es golpeado. Muchas veces menospreciado. Pero muchas veces cuando subimos al altar, no subimos en esa condición de dar tristeza a alguien. Al contrario, subimos para dar vida a los que necesitan. Porque dice la palabra, ¿no? De gracia hemos recibido, y de gracia tenemos que dar. Amén. Y cuando nosotros entregamos nuestras cargas, nuestra necesidad, cuando nos postramos delante de Él. Pero sí, también como pastores que somos, como padres de familias, tenemos luchas, pruebas, ataques, somos tentados, tenemos debilidades, flaquezas, porque somos seres humanos, no somos todavía, como dicen, no somos ángeles, seres ya, o ni arcángeles ni querubines, estamos en esta carne todavía. Entonces, muchas veces somos en esa parte, en la parte económica. A veces hay gente que no entiende, no comprende, no sabe lo que el pastor pasa. A veces, si un pastor cae, una difamación, todos creen que son igualitos. No, que todos son iguales, los pastores son igualitos, son así mentirosos que hablan aquí. No, no es así. Yo entiendo hoy en día que hay hombres que aman a Dios, pastores que se guardan, que se consagran para Dios, no han dañado su corazón. Son hombres intachables, íntegros para Dios. Y qué más ejemplo de nuestro amado pastor que tenemos, pastor Rodolfo González, y otros pastores más que no están ya, están en la presencia de Dios, que han dado un buen testimonio y siguen dando un buen testimonio. Entonces, nuestra mirada tiene que ser en esos líderes que sacan adelante, que dan buen testimonio. Ahí tiene que ser nuestra visión, nuestra mirada. No en el caído, no en aquel que hizo lo malo, sino orar por ellos. Entonces, yo como pastor hoy en día estoy muy agradecido de Dios lo que ha hecho conmigo. Nunca pensé ser pastor, nunca, jamás en mi vida. Dios me llamó de esa vida perdida, arruinada, ¿no? Una vida prácticamente sin vida. Pero Dios, en su infinito amor, me restauró, me puso en un lugar privilegiado. Y hoy en día, pues, estoy muy agradecido. Y ahora en mi casa, lo que mis padres hacían, yo no lo hago, ¿no? O sea, en mi casa no hay lisura, no hay mentalidad de madre, no hay violencia, no hay mentira, no hay robo, no hay nada. Todo, yo veo mis hijos son como mis amigos. Vienen, me abrazan, me levantan, ¿no? Me dicen, papá, vamos a jugar, papá, vamos por acá, papá, vamos. Son amigos míos. Mis hijas igualmente, ¿no? Me respetan, me consideran. Entonces, no hay lo que había, yo tenía ese trato, ¿no?, de mis padres. ¿Y quién puede hacerlo? Solamente Jesucristo. Amén, Jesucristo. Jesucristo es el que hace eso. Amén, pastor. Estamos agradecidos porque se ha dado el tiempo de estar con nosotros. Es de bendición como su testimonio, como Dios lo ha ayudado, lo ha procesado. Amén. Y esto va a ser de bendición para todos los que nos siguen y los que nos ven. Así es, hermanos. El camino del pastorado, como hemos dicho en cada ocasión que los pastores nos han visitado, no es un camino fácil, es un camino para valientes, que demanda oración, demanda búsqueda de Dios, comunión con Dios. A veces, como decía nuestro pastor, vemos al pastor del altar, pero no vemos el corazón del pastor, sus luchas, sus pruebas. Por eso es importante siempre orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes,
Y esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Y nos vemos en el siguiente programa. ¡Que Dios les bendiga! Amén. Dios lo bendiga.